Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Desde Costa Mesa, California, y hasta lo último de la tierra, Alma Visión presenta su programa El Pastor de Hoy. Y ahora con ustedes, el pastor José Arena. En cada época del hombre, Dios siempre ha escogido, ha seleccionado hombres y mujeres para que vengan y den testimonio de la grandeza de Dios. Dios siempre ha escogido en su amor y en su soberanía, así lo digo, hombres y mujeres que sean extensión de su bondad, que sean extensión de sus principios, de sus planes. Hay hombres escogidos por Dios para cada época. Y hemos titulado a este programa así: Hombre de Dios, hombre de su época, refiriéndonos a ese gran profeta Isaías. Y para tratar de este tema, hombre de Dios, hombre de su época, me es más que un privilegio tener para todos ustedes, amada audiencia del Pastor de Hoy, a un hombre que por 16 años ya ha tomado como de Dios el formarme en los santos caminos del Señor. Me refiero una vez más a mi maestro, a mi consiervo y amigo íntimo, amigo de ustedes también aquí en el Pastor de Hoy, mi hermano Juan de Dios Acuña, venido de tierras lejanas. Mi hermano Arenas. Hermano Juan, qué gusto volver a tenerle en California, que siempre que viene aquí se acuerda de saludar a la audiencia del Pastor de Hoy. Hermano, un privilegio para mí. Quiero decirle que estoy muy contento de poder saludarle a usted, poder saludarle a través de usted, a través de este medio, a la audiencia, en este programa El Pastor de Hoy, que hemos podido mirar también allá en Texas a través de internet. Y bueno, felicitarle por su programa, por la temática. Sé que por esta sala han pasado siervos de Dios con una gran experiencia y me he gozado con ello. Y les felicito por mirar y sintonizar este programa. Créanlo que de una manera paulatina y sistemática, el tema variado y los temas es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Así que pues un gusto, hermano. Gracias por la invitación y con alegría siempre aceptamos aquí. Hermano Juan, desde que estaba en el aula, la primera clase de Instituto Bíblico que yo tomé correspondía a Introducción a la Teología y usted fue mi maestro en la primera clase, en la primera hora. Pero desde entonces hasta acá, como alumno, como amigo, como consiervo, me he dado cuenta que a usted le apasiona estudiar y enseñar de Isaías. Y que usted fundamenta, cuando habla de hombre de Dios y hombre de su tiempo, sus preciosas enseñanzas en Isaías, básicamente el capítulo 1. ¿Por qué usted le llama, hermano Juan, hombre de Dios y hombre de su tiempo a Isaías? ¿Y cuál es el desarrollo, la enseñanza y la riqueza que usted puede extraer allá? Isaías, su obra, la obra que escribe este profeta, pues está clasificada dentro de la literatura profética, que es una literatura bastante extensa en el Antiguo Testamento, y que Isaías encabeza precisamente esa lista, no porque sea el primer libro o la primera obra en esa clase de literatura. Él no fue el primero, hay otros profetas que le antecedieron, hablando de profetas escritores, porque hablaríamos también de profetas no escritores. Pero de los profetas escritores, sin embargo, a Isaías se le ha llamado el príncipe de los profetas. Realmente su obra es una obra genial, maravillosa, diría yo, pesada, una obra que no a veces se puede entender fácilmente, aunque es una riqueza. Según los especialistas en esta área, el libro de Isaías es una obra que fue escrita mayormente en poesía. Y que realmente, usted sabe, en la traducción y todo eso, pues mucho de eso se pierde, ¿verdad? Así que en realidad es un libro que tiene una riqueza, tiene una influencia, inclusive
en un sentido evangelístico, habla ahí que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. En un sentido espiritual, las riquezas y los tesoros que están ahí escondidos. Pudiéramos citar pasajes como: yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, no temas que yo estoy contigo. Pudiéramos sacar riquezas maravillosas de ahí de Isaías. Es casi citado unas 190 veces en el Nuevo Testamento. Está citado por los 4 evangelistas, lo cita el apóstol Pablo en aquellos pasajes del siervo de Jehová que él utiliza ya por el capítulo 49 hasta el capítulo 53. Él cita sobre el siervo de Jehová, y esa idea la recogen los evangelistas, la recoge Pablo también, es citado en el libro del Apocalipsis también. Así que básicamente es una obra de gran significado, de gran profundidad espiritual. Se ha reconocido como una de las mejores obras de la literatura también en el mundo entero, independientemente para nosotros que es la palabra de Dios, pero aún así por su riqueza literaria, ¿verdad? Así que es una obra que debiéramos leer. Son 66 capítulos, lo han comparado con una Biblia en miniatura, porque básicamente la Biblia tiene 66 libros, exactamente a los 39 es una división, ¿verdad?, que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Lo mismo pasa en Isaías, los otros 27 en esa otra parte, y bueno, son algunos aspectos centrales que tenemos. Se le ha llamado también el profeta mesiánico, porque es después de los Salmos, es el profeta que más alude al Mesías, y hace referencias tremendas. Aquel pasaje, ¿verdad?, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, y otros pasajes más. También se le ha llamado el quinto evangelista, o el Evangelio según Isaías, porque él ha hecho un retrato tremendo de Jesús y del Evangelio. Él habla de prácticamente la profecía de él, que tiene un cumplimiento en Juan el Bautista, y innumerables pasajes, ¿no? Así que, bueno, es una gran riqueza el libro de Isaías. Su mismo nombre significa Jehová salva, me ha bendecido, y hemos tratado de hablar al respecto. Hermano Juan, y usted habla, un hombre de Dios, hombre llamado por Dios, y un hombre para su época, pero vemos que Isaías pues es para toda época. Para toda época. Los evangelistas. Pero ¿qué concepto tiene usted cuando hablamos de un hombre para su época? ¿Qué involucra un hombre de Dios para una época? En este caso Isaías. Me llamó la atención ahorita lo que acaba de mencionar, ¿verdad? Que dice es para toda época. Y eso es una gran verdad. Y yo quisiera inclusive decir que cuando decimos hombre de Dios y hombre de su época, no, Isaías trasciende el tiempo, va más allá. Básicamente es actual, precisamente para todas las épocas. Pero fundamentalmente fue un hombre, lo que en su ministerio, lo que él vivió, fue un hombre para su tiempo. Fue llamado tenemos que entender esto. A veces cuando hablamos de la profecía, siempre se le relaciona en una cuestión de predicción. Y siempre todo se envuelve en una cuestión de predicción. Se dice que básicamente en las obras, en la literatura profética, hay un 10% de predicción. Lo demás, mayormente, es una cuestión de confrontación, la cuestión exhortativa. Porque en realidad el profeta vendría siendo uno que era un portavoz de Dios, le han llamado las bocas de Dios. Y yo le llamo así, hombre de Dios y hombre de su época, basado en el primer capítulo, ¿verdad? Cuando dice visión de Isaías, ¿verdad?, que él vio acerca de Judá y Jerusalén, y luego menciona en qué tiempo, dice en los tiempos o en la época de los reyes, y menciona a Usías, que fue uno de los reyes con más largo reinado, ¿verdad? Menciona a Jotam, menciona a Ezequías, hasta ahí menciona 4 reyes. Quiere decir que Isaías trascendió básicamente varios reinados, pero le llamo un hombre de Dios, porque fíjese, la palabra clave que me bendice ahí en ese versículo es visión de Isaías, y no se está hablando a una cuestión de éxtasis. Se está hablando más que todo, lo que se quiere hablar ahí cuando habla de visión es tomar conciencia de la realidad y de la época, de la situación en que se encontraba el pueblo de Judá, porque dice específicamente, es un mensaje
dirigido hacia Judá y Jerusalén. Los receptores serían Judá y Jerusalén. En su Y tiempo. entonces, pero es bien interesante que dice visión de Isaías que él vio. Esta visión no se origina en Isaías. Esta visión no fue la capacidad de Isaías la que prácticamente dio la génesis, vamos a decir, de esta visión, sino es Dios mismo. Es Dios mismo quien le da esa visión acerca de su pueblo, y hablando precisamente de la condición de su pueblo de Judá, de Jerusalén. Y no necesariamente habló solamente a Judá y Jerusalén. Ahí vamos a encontrar en Isaías, por ejemplo, en los capítulos 13 al 23, que es una serie de profecías que se dan respecto a las naciones paganas o las naciones circunvecinas o aún lejanas de Israel, como Babilonia, como Asiria, ¿verdad? Como Edom, todas esas, pero que se da esa profecía porque tienen que ver con Judá. Están en relación con Judá, y por eso entonces la profecía se extiende a esas naciones. También habla a causa de Judá. Ahora, me llama la atención que para entonces entender la visión, si es la visión de Dios, si es la perspectiva divina sobre Judá, sobre Jerusalén, eso indica básicamente una sensibilidad espiritual. Y yo por eso le llamo hombre de Dios, un hombre que fue capaz de ser sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Dios se dice que no nos habla en medio del bullicio, sino que nos habla. Se necesita un tiempo de quietud y de silencio para poder escuchar la voz de Dios y para poder entender el mensaje de Dios. Entonces, esa conexión, esa relación, básicamente es lo que yo veo, es un hombre de Dios, es un hombre que estaba para Dios, que respondió al llamado de Dios, que se dispuso para ser usado por Dios, pudiera decirlo haciendo alusión a la palabra profeta, que se dispuso para ser la boca de Dios y dar ese mensaje, ¿verdad? Ahora, ¿por qué de su época? Porque básicamente dice, el pasaje sigue diciendo que vio acerca de Judá, de Jerusalén, eso es la parte geográfica, pero luego dice en los días de, y menciona a los reyes, es muy objetivo. Está ya cuando señalando cuestión histórica, está hablando que es algo real, es algo objetivo. Entonces era un hombre y marca su tiempo. Su tiempo a cada uno. Él fue llamado en el último año del rey Usías, aproximadamente como en el 740 antes de Cristo, según la historia. Y el Usías fue un gran rey, ¿verdad? Que quizás lo veamos en otra perspectiva, pero ahorita lo que sí quisiera decir es cómo él fue para su época, o en la época de Acaz, Jotam, Acaz o Ezequías. Este hombre pudo vivir, conocer su tiempo. Ahora, son dos cosas. Yo estoy viendo la parte espiritual, la parte de la cuestión de sensibilidad, pero la otra es el discernimiento de su tiempo. De su tiempo. Hay un pasaje que se menciona hablando en el Antiguo Testamento también, que dice, hablando de ciertos personajes que eran entendidos en los tiempos. Y a veces fallamos ahí, porque hay personas que pudieran ser sensibles a la voz de Dios, hombres de Dios, pero perdemos mucho cuando no entendemos nuestra época, cuando no entendemos la condición de los tiempos en que vivimos, ¿verdad? Este hombre se puede ver que incursionó en la vida social. En realidad la profecía tenía varias esferas. La profecía, el profeta, como por ejemplo Isaías, era enviado para hablar, cuando hablaba al culto, era porque al pueblo, ¿verdad? Estamos hablando que había problemas sociales. Cuando hablaba al sacerdote eran problemas de culto. Cuando hablaba al rey, problemas políticos, ¿verdad? Cuando habla de la cuestión de la historia, es la cuestión escatológica. Y cuando hablaba a otros profetas, estamos hablando de profetas falsos. Así que estamos hablando áreas diferentes que maneja Isaías, que trabaja. Un hombre que conocía la cuestión social, la cuestión espiritual, la cuestión moral, ¿verdad?, de su época, la cuestión política. Muchos lo han relacionado inclusive que él era pariente de la aristocracia o en este caso de los reyes, ¿verdad?, porque alguien ha sacado esa teoría, se manejó algo, no sé si por un historiador, ¿verdad?, y llegó a mencionar esto, pero no hay nada comprobado en relación a eso. Pero sí, se ve que se desenvuelve mucho en ese contexto. Pero deja ver que él estaba bien metido
conocía la cuestión de su época. Dijo una vez me parece que fue Karl Barth, un teólogo moderno, ¿verdad?, del siglo pasado. Él llega a decir algo, que un ministro de Dios debe tener la Biblia por un lado y el periódico por el otro. Quizás hoy diríamos internet, ¿verdad?, o qué sé yo, otras áreas, pero lo que dio a entender es conocer la palabra, pero también conocer dónde vamos a hermano Juan, y esto es profundo, palabra. porque usted ha dicho una verdad que es bíblica. O sea, el hombre de Dios venía al rey, venía al sacerdote, venía al pueblo. Prácticamente a través de él Dios hablaba a todos los de su época. Así es. Y esto me lleva a mí, en el tiempo que vivimos, que el hombre de Dios debe ser el más entendido en todos los tiempos. Y solo aplicar la palabra del Señor al tiempo en el que estamos viviendo. ¿Cómo nos hace falta ese discernimiento, esa sabiduría de ver, esa perspectiva, ¿verdad? De ver realmente el tiempo en que estamos viviendo? Entonces, inclusive cuando vemos al profeta Isaías, vemos que lo que él habla es cierto, que trasciende las barreras del tiempo, pero era algo que tenía que decir a su pueblo, tiempo. a su tiempo. Porque si nosotros decimos entonces, ¿qué es lo que el pueblo estaba entendiendo? No, era la palabra de Dios para ese pueblo, para esas circunstancias, para ese momento. Pero como es palabra de Dios en todas las épocas, esa palabra sigue fluyendo en nuestras circunstancias y en nuestro contexto en que nosotros nos somos. El libro de Isaías tiene mucho que decirnos hoy en día, ¿verdad?, a la situación en que estamos viviendo. Y como pastores, o como siervos de Dios, o como ministros de Dios, qué importante es que podamos conocer la palabra de Dios esencialmente, el mensaje de Dios, pero el mensaje de Dios traído en su contexto, que sea pertinente. Yo creo que la palabra aquí que deberíamos usar es la palabra pertinencia, que es la palabra que decir apropiada para la necesidad del mundo en que vivimos. Hermano Juan, y me llamó la atención esto. Es muy poco lo que la palabra profética en el Antiguo Testamento tenía que ver con el futuro. Y muchas veces en el tiempo, entendiendo el tiempo actual, se cree que el profeta está llamado casi en su totalidad, según observo, a pronosticar o hablar de cosas que van a suceder. Cuando el patrón general del profeta en la Biblia era, sí, un poco de lo que va a suceder, pero en mucho ordenar las cosas en su tiempo. Sí. Entonces el profeta, podemos decirlo así, de Dios, el hombre de Dios, el profeta es más contemporáneo que futurista. Sí, porque nos confronta con la voluntad de Dios. En sí, la tarea del profeta era comunicar la voluntad de Dios al pueblo. Es dar la voluntad de Dios al pueblo, confrontarlo con esa voluntad en la situación en que está viviendo. Así que, y el profeta abarca la cuestión del pasado, presente y futuro. Y sí hay predicción, pero no gira en relación a eso, sino en dar a conocer la voluntad de Dios. Y que eso es cierto. Lamentablemente hoy se habla mucho solamente de una cuestión futurista o predictiva, y ahí se centra. La persona misma está esperando que el profeta venga y le diga. No, el profeta puede hablar de una situación, pero inclusive cuando se habla aún del don de profecía, me meto ahí, por ejemplo, para señalar que para mí viene siendo simplemente una confirmación de lo que Dios ya ha estado tratando con la persona. No es algo que yo quizás ignoro del todo, pero que de alguna manera Dios ha estado tratando conmigo, pero que quizás puede haber alguna duda, algún tipo de confusión, y sin embargo llega alguien y me ministra o ministro a alguien y da en el punto central, no porque me esté prediciendo algo, pero que está tratando con una cuestión que yo estoy luchando. Esa cuestión confrontativa, ¿no?, que nosotros podemos ver. Así que en esa área, Isaías es un hombre de Dios. Hay otra riqueza de este aspecto, es que cuando nosotros vemos el hombre de Dios, hombre de su época, Dios siempre tiene al hombre o a la mujer para el momento. Esto es otro aspecto importante. Dios no llega tarde ni temprano. Nunca llega tarde, y por eso entre nosotros como siervos de Dios o como pastores, en ninguna manera debería haber alguna confusión o alguna competencia. O sea, yo no voy a ser juzgado por lo que yo no hice en cierto lugar, en cierta época. Voy a ser llamado a cuentas
por lo que yo soy llamado a hacer en el periodo que Dios a mí me permite trabajar, ¿verdad? Muchas veces existe esa competencia, por ejemplo, y me meto allá, ¿no?, con todo respeto, en la cuestión, por ejemplo, de un pastorado. A veces un pastor está tratando de opacar el trabajo que hizo el anterior, o quizás pensando de dejar una huella. Eso, de hecho, Dios lo va a hacer. Dios va a hacer una huella si nosotros nos disponemos. Pero lo que yo quiero decir es ser fiel. El pastor anterior, o el ministro anterior, o el líder anterior en alguna organización hizo lo suyo en su época, fue el hombre de Dios para esa época, para su tiempo. Y que Dios, las cosas que hizo a través de él, los fallos que posiblemente el hombre de hecho pudo y de hecho tuvo, eso es algo que corresponde a Dios tratar con él. Sin embargo, yo tengo que ser fiel en el tiempo actual, en lo que Dios me llamó a hacer, no para medirme con otro anterior o después, sino para ser fiel en lo que yo he sido. Isaías, por ejemplo, se menciona, pero en la Biblia encontramos profetas que ni siquiera se dan su nombre, hermano Arenas. Y sin embargo, ellos se caracterizaron internacionalmente desconocidos por hacer la voluntad de Dios. Entonces, el enfoque aquí que vemos es un hombre de Dios, ser sensible a la voz del Espíritu Santo, discernimiento, poder entender la condición del pueblo, la necesidad del pueblo, y eso está muy relacionado con la búsqueda de Dios, porque no entregamos un mensaje que a nosotros se nos ocurre, sino que realmente por eso tiene que haber una dependencia del Espíritu Santo para decir cuál es la necesidad de este pueblo al que estoy ministrando o al que voy a hablar. ¿Qué es tu voluntad, Señor, para este pueblo? Sabe, hace algunos años que tuve la bendición de tomar una clase con un profesor que para mí fue una bendición. Lo conocí ya en su senectud, en sus años ya finales de su vida, es la realidad. Y él hizo un estudio muy especial. Él tomó un doctorado, un PhD que él lo sacó en teología mateana, basado en el Evangelio de Mateo. 3 años y medio el hombre hizo. Y él habló un día diciendo cuánto Jesús tuvo que pagar para morir en la cruz, hablando del día de crucifixión en la Semana Santa. Y entonces dijo, ¿cómo es que nosotros vamos a dar un mensaje tan fácil de algo tan grande? Claro, es la gracia de Dios, ¿verdad? Pero nos deja ver el impacto, el hecho de que yo tenga que transmitir a la gente un mensaje de Dios de acuerdo a esa necesidad. Porque no podemos descartar que hay hombres de Dios que toman tan en serio su compromiso, su llamado, ¿verdad? Su área que Dios les llamó a ministrar y el área donde Dios los puso. Y gracias a Dios, si es una mega iglesia o si es una iglesia pequeña, el punto es ser fieles, no por la cantidad de gente, sino por la trascendencia del mensaje y de lo que esto va a hacer en el corazón de las personas. Y yo encuentro en Isaías esta riqueza. En el capítulo 1 hay cosas muy interesantes que él menciona. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en Isaías, en ese mensaje que Dios le llama a hablar a él, es cómo describe la condición en los versículos 2 al 9 del libro de Isaías, describe tremendamente la condición de Judá, de Jerusalén. Entonces quiere decir que él la conocía. Aun cuando él fue llamado, señalo solamente un punto, él dijo, ay de mí, que siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de gente que es pecadora o que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él menciona entonces la condición de su pueblo. Y no solamente eso, le da el mensaje, le da un mensaje, hay algo interesante ahí, porque le da un mensaje de juicio. Pero algo importante en eso es que aún en la ira de Dios, aún en el juicio que Dios presenta o habla a través de Isaías, siempre tiene un objetivo. El objetivo es de purificar a su pueblo, de restaurar a su pueblo, de salvar, de que su pueblo se reaccione y se dé cuenta. Hay quien puede disfrutar los momentos de juicio, de ira, como que Dios descargue su ira, pero Dios no se satisface en eso, sino la finalidad es hacer que el hombre se vuelva a Dios, ¿verdad? Por eso dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
en ese mismo contexto, en esa área de ser un hombre para su tiempo, él habla al pueblo de la situación tan terrible que había en esa época, en esa dualidad, porque el pueblo es esa parte donde Dios llega a decir en el capítulo 1, no me traigáis más vana ofrenda, no me traigáis más vana ofrenda. Entonces está hablando de una adoración que realmente no era genuina, y entonces ahí llega Isaías para decirle que el culto no puede ser un culto genuino si no está ligada con la justicia. Y con esas palabras concluimos este programa. Quisiéramos continuar, pero solo le digo, estoy convencido que Isaías fue un hombre de Dios para su tiempo. Y digo esto con toda la convicción de mi corazón. Estoy convencido que mi maestro, pastor y profundo amigo, Juan de Dios Acuña, es un hombre que Dios ha escogido para este tiempo. Y no solo para este tiempo, lo ha escogido para sustentar mi vida en el caminar con Jesucristo. Y como conductor de este programa, hermanos y amigos, alrededor de todo el mundo, me siento muy satisfecho de poder traerle a ustedes, a mi amigo Juan de Dios Acuña, como un regalo para todos ustedes, porque les amo mucho. Hasta un próximo programa del Pastor de Hoy. Dios les bendiga. De hoy es una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California 92799 o llámenos al 213-627-8711.